más información en esta mañana de la radio y seguimos recogiendo las opiniones respecto de lo que ocurrió ayer, conferencia de prensa del intendente municipal, ofuscado, bueno, hablando de este proyecto de un diputado de Cambiemos para sacar el Juzgado Federal de Pehuajó. Vamos a hablar de este tema con la senadora Felicitas Becar Varela, que está en línea. Felicitas, buen día, gracias por atendernos. Hola Andrea, muy buenos días a todos los vecinos de Pehuajó, gracias a ustedes por el llamado. Felicitas, ¿estabas en conocimiento de este proyecto? ¿Tuviste oportunidad ayer de escuchar las declaraciones del intendente? El proyecto, yo la verdad que no lo conocía, es un proyecto de la Cámara de Diputados de la Nación. Nosotros trabajamos en provincia muy fuertemente con todos los temas provinciales y articulamos con los proyectos de Nación cuando la Nación, o sea, cuando el Congreso así lo necesita, ¿no? Desde la provincia. Luego de las declaraciones del intendente, que estaba muy enojado, que fueron muy fuertes, enseguida me puse a averiguar de qué se trataba, me puse en contacto con el diputado Tonelli, que fue quien presentó el proyecto, me explicó un poco cómo venía la situación. Como todos sabemos, nosotros teníamos por ley asignado un juzgado en el 2012, 7 años atrás, por una clara necesidad de que hubiera otro juzgado federal en la región, en la zona, porque el único juzgado federal que estaba en Junín atendía causas de Junín, del Departamento Judicial de Junín, causas del Departamento Judicial de Trenquelauquen, con lo cual se hacía muy tedioso el trabajo, y el juez, viendo que después de 7 años el juzgado de Pehuajó no se ponía en funcionamiento, desde ese departamento judicial solicitaron la creación de un nuevo juzgado federal. Al ver que había un presunto juzgado federal en Pehuajó, pero que no estaba en funcionamiento, no tenía designado juez y demás, empezaron a pensar en la cuestión lógica, o sea, sacando la cuestión del sentimiento que nosotros tenemos por ese juzgado acá en Pehuajó. En una cuestión técnica, lógica, dijeron sí, se está necesitando un juzgado federal, el de Pehuajó no existe, no está en funcionamiento, hagámoslo en Trenquelauquen, en Junín, perdón. Junín. Cuando yo le cuento al diputado toda esta situación de la realidad del sentimiento que hay atrás del juzgado federal, de lo que implicaba para nuestro municipio la existencia de este juzgado, más allá de que se tardó 7 años y todavía se sigue tardando la creación, digamos, la puesta en funcionamiento del mismo, lo entendió perfecto y dijimos, bueno, quedamos de acuerdo en que este proyecto además, por otro lado, había sido presentado en diciembre, con lo cual no se entiende por qué la reacción de hoy, diciembre-febrero, la reacción de hoy, mayo, respecto a esta situación tan enojada, y que además un proyecto que no tenía ni siquiera fecha de tratamiento en una comisión, no tenía dictamen de comisión, no tenía fecha de tratamiento de la comisión, todavía no se había avanzado más que solo en su presentación y el giro a las comisiones en el Congreso de la Nación, que no tienen mayoría propia los diputados de Cambiemos, con lo cual cualquier situación de aprobación o desaprobación de ese proyecto dependía del consenso de las mayorías, es decir, depende de que el Frente para la Victoria y todo el peronismo en sus diversas vertientes estén de acuerdo en la aprobación o desaprobación de ese proyecto. Esto no es una situación de Cambiemos, no lo propone Cambiemos por una agenda del gobierno nacional, ni una agenda de la gobernadora, ni una agenda ni siquiera del Congreso de la Nación. Una necesidad puntual planteada desde la justicia de Junín, se propuso una situación en base a algo que no se puso en funcionamiento en nuestra ciudad, crearlo allá. Pero de vuelta, eventualmente cualquier aprobación o desaprobación de la misma no iba a ser Cambiemos que lo decidiera, sino que lo iba a decidir finalmente el Frente para la Victoria con su mayoría en esas cámaras, ¿no? Su mayoría integrada, como te digo, con la oposición y el peronismo en sus distintas variables que tenemos hoy. Así que de acuerdo con el diputado Tonelli, se comprometió y estamos comprometidos todos y ya está solucionado el tema porque ese proyecto no se va a tratar, no se le va a dar tratamiento en la comisión, así que podemos estar todos los pehuajenses tranquilos que el juzgado federal que tiene por ley Pehuajó, pero que durante 7 años no fue una preocupación para ponerlo en funcionamiento, porque de hecho, como decimos, los mecanismos de designación de jueces tienen que ver con los mecanismos que están en el Consejo de la Magistratura, y el Consejo de la Magistratura durante estos últimos años
tenía mayoría del kirchnerismo, de Unidad Ciudadana, que designó tantos jueces militantes en todo el país, ¿no? Con lo cual bien podrían haber designado hace 7 años un juez en ese momento y haber puesto ya en funcionamiento el juzgado federal hace 7 años, dando esos 40 puestos de trabajo que hoy sí necesitamos en Pehuajó, pero que más necesitamos unos 130 familias que están esperando poder trabajar en un frigorífico. Necesitamos fuentes de trabajo genuinas que no dependan del Estado, sino que dependan del desarrollo productivo de nuestra ciudad y nos haga a nosotros los pehuajenses un pueblo pujante, un pueblo moderno, un pueblo con empresas propias, y dejemos de perder, como expresaba el intendente antes, que una empresa como la Serenísima se vaya a Trenquelauquen. La realidad es que Pehuajó en estos últimos 10, 15, 20 años tampoco ha generado esas posibilidades, ¿no? Entonces, a mí me cuesta pensar, y me resulta muy triste que nos estemos preocupando en Pehuajó, pero sucede que perfectamente el intendente ayer, en lugar de enojarse, tenía que llamar a través de su diputado provincial a sus diputados nacionales para que entre todos, que son mayoría en el Congreso de la Nación y en la Comisión puntualmente de Justicia que tiene el Congreso de la Cámara de Diputados de la Nación, decir, den de baja ese proyecto, no lo voten, no lo aprueben, el juzgado de Pehuajó no se va, pero era una cuestión de diálogo, ¿no? Llamamos a los diputados, le decimos tenemos este problema, nos gustaría poder charlarlo, poder trabajarlo, esto implica mucho para nosotros, y así de simple, los diputados del Frente para la Victoria del Congreso Nacional podían trabajar sobre ese proyecto y desestimarlo eventualmente en la comisión y no pasar a mayores. Pero no necesitamos hacer una sobreactuación en un día donde realmente en Pehuajó estaban pasando cosas muy importantes, como están pasando en toda la provincia de Buenos Aires, Andrea. En Pehuajó ayer había una auditoría que hoy sigue adelante del Consejo Escolar. Durante mucho tiempo tenemos directivos que están desde el año pasado pidiendo respuestas a obras necesarias en sus escuelas que el Consejo Escolar no les termina de dar a esos directores. Y justo ayer, en un día muy álgido, donde se está tratando, como todos los vecinos saben, la rendición de cuentas del presupuesto municipal. Una rendición de cuentas que, al revés de lo que dice el intendente a la gente en público enojado, ha recibido muchísimos fondos de la provincia y de la nación para hacer cosas en Pehuajó. Y tenemos un fondo educativo que tiene que ser invertido sí o sí en las escuelas, que solo ha sido ejecutado en 8 millones, teniendo 37. Entonces, cuando discutimos y nos enojamos y queremos luchar y pelear por los derechos de los pehuajenses, peleemos por los derechos reales de lo que hoy nos está pasando. Hay cuestiones de fondo y de forma que no se están ejecutando en nuestra ciudad y que nadie sabe qué pasa con esos fondos. Entonces, preocupémonos por eso. Tenemos que empezar a valorar lo que sí está pasando. Por primera vez no hubo secuestros extorsivos en la provincia de Buenos Aires. Por un récord histórico en la provincia se entregaron 50.000 escrituras desde que empezó la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. Y en Pehuajó 160 familias quedaron afuera por un mal desempeño o pocas ganas de trabajar de la Secretaría de Obras, que tenía que salir a hacer los censos para eso. Entonces, hablemos de los problemas reales que tenemos y vayamos a lo importante, a las cosas que nos hacen profundos, no a cuestiones que se arreglan fácilmente conversando y explicando la importancia que es para los pehuajenses tener o no tener un juzgado federal, que para que la gente entienda, los juzgados federales tienen una competencia muy finita, muy puntual, no atienden las realidades de la vida cotidiana de los vecinos. Tienen que ver con las causas importantes de la corrupción, con las causas del narcotráfico, de la trata de personas, de la falsificación de documentos públicos, pero a nivel Estado. Entonces, con el mal desempeño de los funcionarios también. Entonces, a la vida cotidiana, el acceso a la justicia, lo vamos a tener cuando los tribunales ordinarios de acceso a la justicia penal, de justicia civil, de familia, funcionen al 100% y rindan su máxima capacidad. Y si es por los puestos de trabajo, también tenemos un montón de oportunidades para abrir en Pehuajó, generando no solo 40,
130, 100, 50, porque si nos pensamos a largo plazo, las obras de infraestructura que tenemos que seguir haciendo en Pehuajó para que esas empresas se instalen, se pueden hacer si trabajamos en equipo. Lo han realizado muchísimos municipios. Felicitas, ayer entre todas las declaraciones respecto de este tema, hubo alguien que manifestó preocupación por algo que también mencionabas y tiene que ver con la construcción del edificio. Hoy el Juzgado Federal tiene un edificio a medio terminar desde hace mucho tiempo y también hace mucho tiempo que el Juzgado de Familia, que también se instalaría en Pehuajó, está necesitando un edificio y no ha avanzado. ¿Se corre el mismo riesgo de que alguien pueda venir a pedir ese juzgado por no tener las condiciones que se necesitan? La realidad, Andrea, es que cuando hablamos de la necesidad puntual y del funcionamiento de la justicia, si nosotros nos tardamos 7 años teniendo todo a nuestro favor, porque el kirchnerismo, si hay algo que tuvo durante estos 7 años fue plata, bolsos, jueces adictos, consejo de la magistraturas adeptos, todo, porque la realidad es que eso fue lo que pasó durante todos estos años. Y no lo pusimos en funcionamiento, porque la plata para el Juzgado Federal estaba, la había mandado la Nación, lo pueden revisar en las rendiciones de cuentas de los últimos años. En la plata para el Juzgado de Familia, la realidad es que ahí tampoco teníamos el terreno se cedió a la Corte ahora, pero debió hacerse hace muchos años, porque era parte un poco de la negociación para la aprobación de la instalación del Juzgado de Familia acá. Cuando desde el mapa judicial, desde la estructura judicial que quiere mejorar y quiere ser eficiente y quiere lograr ese acceso a la justicia, ven que te tardás 7 años en poner en funcionamiento un juzgado, algo pasa. O te desaparecieron los fondos y los invertiste en otra cosa, o no te importaba tanto tenerlo más que, como todo lo que pasó en estos últimos años, hacer campaña política en época electoral, hablando de algo que después nunca sucedía, como la ruta del cereal, o como el cine zurro, que el intendente se enoja, pero la realidad es que se llama cine zurro, y que la plata la recibió hace muchísimos años, pagamos los pehuajenses fortunas por comprar ese predio y nunca se llevó a cabo hasta el día de hoy, cuando debió hacerse en el 2014, que tenía toda la plata y toda la obra de debido a favor de los pehuajenses. Hoy no es que no hay plata a favor de los pehuajenses porque hay una diferencia política, porque en Henderson, que es de otro partido político, la plata se recibe y para las obras concretas, y en Casares lo mismo. Hoy no hay plata para obras, porque no hay plata para obras en ningún lado de la provincia de Buenos Aires, salvo las obras de fondo que no se ven, que son la de los recambio de cañerías, plantas de agua potabilizadoras, desagües pluviales. Hoy estamos, vacíos, tuvimos que salir a pedir plata al mundo porque no dejaron nada. Entonces, cuando no podemos ver dónde está la plata y tenemos paradas obras de hace 7 años, todos deberíamos preguntarnos qué pasó. ¿Es culpa de estos últimos 3 años o de los 7 que desapareció todo en este país? Entonces, enojémonos, pero en serio, por lo que realmente sí pasa, ¿no? Porque es muy manifestar preocupación porque se quieren llegar al juzgado y salir a decir que vamos a levantar banderas y pelear a donde sea. Ir a llamar por teléfono a un diputado nacional, contarle lo que nos pasaba y hablar con el resto y darnos cuenta que ni siquiera Cambiemos tiene mayoría para aprobar ese tipo de proyectos y que dependía de la voluntad del kirchnerismo que el juzgado de Pehuajó quedara en Pehuajó o se fuera a Junín. ¿Se entiende? No nos podemos volver locos defendiendo banderas sin informarnos, sin realmente trabajar y dialogar y pelear con la misma garra por lo que sí nos está faltando, que es todo esto que te estoy contando. Ayer el AGA, que es un organismo de la provincia de Buenos Aires que trabaja y fiscaliza todo el tema de los efluentes y de los canales de agua y demás, estuvo en Pehuajó trabajando porque nunca más queremos que en nuestro pueblo sucedan y se abran y se inauguren obras o emprendimientos que no tengan todo en regla, como nos pasó con el llamado parque industrial. Nos vendieron algo que no existe en la provincia de Buenos Aires.
que no está en regla, no tiene el estudio de impacto ambiental hecho, no tiene las certificaciones. Recién ahora, 2019, se empezaron a poner las pilas porque alguien los controla. Lo mismo nos pasa con el CIRSU. Y están por inaugurar una planta que no tenía en el OPDS un registro, un expediente. El expediente se arma cuando Adriana Pérez como concejal y Felicitas Beccararela como concejal presentan una denuncia y empiezan a exigir los papeles para que las cosas estén en regla. Entonces, si queremos progresar como pueblo, tenemos que progresar de acuerdo a las normas, de acuerdo a las reglamentaciones y cuidando el impacto ambiental, el desarrollo, porque a futuro todo tiene que ser viable. Entonces, queremos trabajar, queremos que las cosas se hagan bien, que no desaparezca más dinero, como el fondo educativo, que solo se ejecutaron 8 millones y desaparecieron 30, y de eso no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los concejales que están revisando la rendición de cuentas, que se la manda el municipio. Tienen el caradurismo de decirnos que gastaron 8 teniendo 30, porque se ven los papeles. Entonces, que no nos distraigan con un proyecto de ley que ni siquiera tenía tratamiento en un Congreso Nacional que no tiene mayoría. Cambiemos. Felicitas, te agradecemos muchísimo por la información y por tu opinión también. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Gracias siempre por el espacio. Que tengas buen día. Adiós, buen día. Bueno, la palabra de la senadora Felicitas Beccararela explicando un poco esta situación. El proyecto fue presentado en diciembre. Esas son las cosas que por ahí uno no termina de entender, ¿no? Si esto es así, ¿por qué surge hoy, ahora, en este momento, toda esta reacción? Pasó algo similar con el CPT de Magdala. La situación ocurrió en marzo y si los medios, si nosotros no nos hacíamos eco de esta situación y de los comentarios que había en las redes sociales, de esto tampoco se hablaba. Bueno, allí hablaba, y es verdad, es el edificio que está en la Quinta de los Amigos, lleva 7 años construyéndose, no sé si es exactamente, es lo que dice la senadora, no sé si es exactamente el tiempo, pero sí lleva mucho tiempo en construcción y todavía no se hizo y no hay juez designado desde hace más o menos el mismo tiempo. Y nos quedamos con eso. Hubo una inspección de varios organismos en el Consejo Escolar, donde se están investigando algunas cuestiones, como por ejemplo justamente lo que ocurrió en el CEP 14 de Magdala.